dualidad se advierte en la colonia, la iglesia coludida con los españoles, pero también a veces apoyando movimientos de rebelión, como por ejemplo en la etapa de la independencia, especialmente a través de la educación universitaria, la Universidad Mayor y Pontificia Real de Chuquisaca, de San Francisco Javier de Chuquisaca, donde los curas fomentaron ideas libertarias, apoyaron movimientos libertarios y también durante los 16 años de guerra de independencia con el cura de las Muñecas, por ejemplo, Ildefonso de las Muñecas, que fue un líder militar que comandó una guerrilla contra los españoles. Bueno, llegamos hasta ahí, vimos el desarrollo de la Iglesia Católica hasta ese momento y hoy día vamos a terminar el siglo XIX, particularmente desde 1825 y el siglo XX. Estudiar el siglo XXI todavía es prematuro, aunque es posible también hacer algunas puntualizaciones. Entonces, para terminar esa parte que también ustedes señalaron que sería interesante considerar, es que he incluido estas exposiciones sobre las características de la Iglesia Católica en Bolivia y en la historia de Bolivia, incluso antes de la llegada de los españoles. Bueno, la religión antes de la llegada de los españoles y cómo los incas la instrumentaron con fines ideológicos para legalizar, para legitimar, es más apropiado decir legitimar su dominio, convirtiéndose el Inca y la Coya en los herederos del poder no solamente terrenal, sino sagrado. Bueno, entonces continuamos con la historia de la de la Iglesia Católica durante el siglo XIX. Desde la independencia de 1825 hasta la sexta década del siglo XIX, aproximadamente 1860, prevaleció lo que se llama el regalismo republicano. La Iglesia se sometió a la nueva república, a la república emergente, la República de Bolivia, que estableció muchas restricciones. Es decir, por ejemplo, eliminó casi todos los conventos de 36 a 6, cerró los noviciados, también los seminarios, muchos los juntó, estableció que los obispos serían pagados casi solo simbólicamente por el Estado y en la guerra obligó a la Iglesia a todavía algunos resabios que se dieron en la guerra de la independencia, a efectuar préstamos y así. Aquí pueden ver en este documento, como les dije, voy a compartir al final de la sesión. También es el libro que hace referencia al dibujo de Santa Cruz Pachacutiyamqui. Al final pondré los dos documentos. El libro respectivo está en el Google Drive por si acaso. Entonces, el poder económico
de la Iglesia fue menoscabado, se la sometió al Estado, ya no fue un poder con la fuerza que la caracterizó en la época colonial. El gobierno se inmiscuyó en el nombramiento de párrocos, lo que era antes una prerrogativa estrictamente de la Iglesia Católica. Aparecieron cementerios no católicos y se establecieron algunos aportes que deberían regular el funcionamiento de la propia iglesia, que antes era muy arbitrario al respecto. Entonces, fíjense cómo el Estado regula el funcionamiento y la existencia de la propia iglesia, advirtiéndose también que eso se logró gracias a los cambios políticos que se generaron por la derrota de los españoles y obviamente el triunfo de los criollos apoyados por distintas facciones que son las republiquetas independentistas en la guerra de la independencia. Durante los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, particularmente hasta después de la Revolución Federal y el predominio de la época liberal. La Revolución Federal fue de 1898 a 1920 y bueno, fueron más de 20 años en que cambió el escenario del conservadurismo, esta concepción en que la iglesia todavía tenía prerrogativas, fomentada especialmente desde Sucre, eh, esas prerrogativas y ese carácter conservador de la nación boliviana cambió al liberalismo con grandes modificaciones y una enorme ya injerencia del Estado sobre la iglesia. Eh, el Estado hizo grandes modificaciones, por ejemplo, aumentaron los colegios, los hospitales sin tuición de la iglesia, aunque los jesuitas mantenieron su prerrogativa educativa. También los salesianos, comenzó la educación indigenal hacia 1906, lo que iba a consolidarse en 1936 con Guarizata, por ejemplo. Y después de 1920, después de varias transformaciones, el énfasis en el Estado laico, el hecho de que eh, el gobierno se ocupara más de sectores débiles y pobres, lo que era antes más prerrogativa de la iglesia, la separación de la iglesia y del Estado. Y bueno, por ejemplo, en este periodo también surge el divorcio y otras medidas estatales que fueron para socavar el poder de la iglesia en la etapa liberal, derrotado el conservadurismo sucrense especialmente. Después hay un periodo de estabilización en que eh, evidentemente eh, ya no hay esa modificación del poder de la iglesia. También se eh, elimina la primacía o la unicidad del matrimonio religioso, surge el matrimonio civil, se reconoce inclusive la libre unión de la pareja. O sea, hay avances importantes que muestran que se socavó el poder de la iglesia, sus prerrogativas y también, bueno, con el divorcio absoluto se da lugar a que la iglesia tenga cada vez menos influencia sobre la sociedad. Entonces, en el siglo XIX podemos concluir que bueno, hubo las guerras de desmembramiento, como la guerra del Pacífico, ¿no? Eh, la población participó, los sectores más pobres, en estas confrontaciones.
La iglesia tuvo fuerte poder todavía, pese a las modificaciones desde el surgimiento de la República de Bolivia en 1825 y después en el siglo XX, inicios del siglo XX, con el liberalismo y los gobiernos liberales hasta 1920, disminuye notablemente el poder de la iglesia, sus prerrogativas, y hay una, diríamos, modernización política, cultural de Bolivia en fortalecimiento del Estado laico. Así, aunque hubo mantenimiento del poder de las clases dominantes y la élite de la iglesia nunca perdió sus privilegios, en general prevaleció, y especialmente en el liberalismo de principios de siglo, la nueva situación de la iglesia con disminución de sus prerrogativas, de sus privilegios y también el fortalecimiento del Estado laico. Después de la época liberal, ya en la primera mitad del siglo XX, después de 1920, hay varias reformas y concernientes, por ejemplo, a la economía. Sobre la iglesia hay una situación más, diríamos, estática, no hay mayores hechos que la fortalecieran o la socavaran. En la época de la mitad del siglo, 1952, en adelante, los 14 años, o perdón, los 12 años de gobierno del MNR, la iglesia no se opuso a la revolución del MNR, aunque te criticaba algunas tendencias radicales del MNR, de tendencias de izquierda. La iglesia apoyó la reforma agraria y aunque dijo que algunos campesinos no estaban de acuerdo y se les obligaba a apoyar la reforma agraria. En 1958 hubo una carta de los obispos que criticaran el comunismo de la Revolución Nacional, es decir, esta tendencia un poco radical de la revolución, pese a que apoyaba la reforma agraria, y incluso cardenal alemán Maurer condenó la reforma agraria como una violación del derecho de propiedad, ya con la reforma, con la revolución del 52. El arzobispo Jorge Manrique, que tal vez alguno lo ha conocido, criticaba que haya tolerancia a los comunistas e instó a que no se vote por el MNR porque era un partido ateo. Entonces, fíjense, en algunos momentos la iglesia en su élite, es decir, la jerarquía eclesiástica, criticó al MNR, criticó algunas tendencias, aunque también siempre hubo tendencias de avanzada, tendencias que apoyaban el rol político de la iglesia a favor de los más pobres. En el gobierno de Paz Extensor y después de decirle Suazo, no hubo acciones contra la iglesia y les mantuvieron algunas prerrogativas como exención de impuestos, ¿no? Eso todavía existe, no pagan impuestos las instalaciones, algunas entidades de la iglesia, y eso no ha variado desde el surgimiento de la República. También descuentos en viajes, por ejemplo, fíjense, son prerrogativas que obviamente hoy día ya no existen. Y también hubo apoyo internacional a proyectos de apoyo al campesinado. Esa ha sido la tendencia desde 1960 hasta fines del siglo XX.
Hay también ese perfil progresista que se da por el Concilio Vaticano II, en contra de la tendencia tradicional conservadora de la Iglesia. Ya no se preocupa tanto por el comunismo y el protestantismo y se focaliza más, la Iglesia Católica, digo, en apoyar los problemas sociales y económicos, y también se da cierto crecimiento. Las últimas décadas, desde los años 60, el último medio siglo hasta el siglo XXI, eh, hay un rol de la Iglesia que se perfila como mediador. Es decir, eso se habría dado desde el gobierno de Barrientos, que comienza en 1964, y para mediar con su fuerza moral sobre algunos conflictos que surgieron, motivando a algunos sectores empobrecidos, a dirigentes de izquierda, a protagonizar huelgas, excesos, huelgas en contra de los excesos del gobierno, conflictos, etcétera. Ese papel de mediación se habría producido específicamente desde 1968, gobierno de Barrientos, y la Iglesia habría motivado la firma de documentos con su propio aval moral, es decir, los que firmaron, por ejemplo, el cardenal Maurer, el arzobispo Manrique, serían los garantes de que el gobierno y las partes en conflicto cumpliesen lo que se acordaba en los documentos escritos, firmados por ellos y los actores, cumpliéndose en Bolivia este rol de mediación. Entonces, el rol de mediación que había prevalecido hasta, bueno, todo el siglo XX restante, casi desde los años 70 hasta el siglo XXI, habría sido característica esa mediación de estar entre los conflictuados, entre quienes protagonizaban acontecimientos de enfrentamiento, de violencia, de huelgas, de represión, y precautelando los intereses de la población civil, particularmente contra los gobiernos militares, especialmente las dictaduras de Banzer, de García Meza. La Iglesia ayudó a mucha gente a salir del país, a conseguir apoyo internacional para ser asilados políticos, y de esa forma medió también. Entonces, eh, es justo reconocer el apoyo y la mediación en esos términos. Eh, Barrientos, por ejemplo, no se puede caracterizar como un gobierno contrario a los campesinos. Al contrario, él desarmó a las milicias campesinas movimentistas, pero dio apoyo a varios sectores del campesinado, indemnizó, aunque indemnizó a los latifundistas, habría volcado como un retroceso algunos avances de la reforma agraria, etcétera, ¿no? Entonces, no es posible caracterizar a algunos gobiernos como totalmente represivos, totalmente en contra de los sectores empobrecidos, como tampoco la Iglesia ha estado identificada con los intereses de los poderosos. El mismo arzobispo Manrique tuvo varias actuaciones defendiendo a los huelguistas, también otro, otro obispo, López de Lama, varios sacerdotes se convirtieron en mineros, fueron a trabajar en las minas, impulsaron varios proyectos de promoción del campesinado, de educación, especialmente los jesuitas, como ya hemos visto desde su larga tradición con las misiones, eh, y también instituciones de apoyo cultural, y naturalmente estas de educación, como la más grande todavía, que son las escuelas de herrería. Entonces vamos a encontrar que aparte del rol de mediación en los problemas políticos,
la Iglesia Católica en el siglo XX mantuvo un perfil alineado especialmente con compromiso con los pobres, de apoyo, de promoción del campesinado, de también obviamente de obra catequética, es decir, de evangelización y de consuelo, de fortalecimiento espiritual, por ejemplo, en sectores deprimidos como son las fábricas, las minas, etcétera. También la propia iglesia fue abierta, lo que antes no sucedía, a seminaristas, diáconos y posteriormente sacerdotes indígenas, ¿no? Por ejemplo, aymaras, quechos, etcétera. Hay actuaciones interesantes, por ejemplo, esta de Manrique, el obispo de Manrique, eh, que eh, apoyaba siempre a los obreros, aunque también hubo muchas críticas, como siempre las hubo, especialmente a la jerarquía eclesiástica, que, bueno, siempre ha vivido con bastante lujo, con bastante diferencia en comparación a los curas de pueblo o a los curas comprometidos que se iban a localidades empobrecidas a vivir también así, realizando su misión evangelizadora. Y de, más que de difundir el evangelio, de mostrar la religión como una alternativa y consuelo que también fortalecía la resistencia, la oposición a las injusticias, la represión, etc. Como les decía, hay una actitud doble frente, por ejemplo, a las guerrillas, ¿no? La guerrilla de Teoponte, de Néstor Paz Zamora, tiene un fuerte contenido religioso, y, pero frente a la guerrilla de Che Guevara hay un fuerte apoyo a Barrientos contra esa guerrilla, por ejemplo, del arzobispo de La Paz, ¿no? Las críticas a la jerarquía son constantes, especialmente a los cardenales, a quienes representan el poder oficial de la iglesia. Hay también eh, algunas mea culpa, ¿no? Por ejemplo, esto de 1968, eh, en que dicen que son culpables de no haber exigido algunas modificaciones, de no haber afirmado una posición explícita contra las condiciones inhumanas del trabajo, por no haber defendido a los obreros, por no haber criticado a la burocracia del MNR, etcétera, etcétera. Eh, Después, hay también sacerdotes que son ejemplo y motivación para los sectores populares que viven con ellos en sus mismas condiciones. Y así las últimas décadas, por ejemplo, aquí hablamos de los años 70, los gobiernos que hubo, eh, hay la misma dualidad, ¿no? Por una parte, la jerarquía más tendiente a apoyar a las clases dominantes. Aquí aparece el caso de Néstor Paz Zamora, que les había dicho, ¿no? Que era un seminarista que muere de hambre en la guerrilla de Teoponte. Eh, eh, Hay homenaje de un cura a Néstor Paz, que después es expulsado por Obando. Y así hay varios acontecimientos que están en este resumen. Eh, es expulsado también el teólogo social revolucionario Mauricio Lefebvre, que tuvo escribió bastante con un enfoque de la teología de la liberación. Eh, y bueno, hay presiones de los curas de base, especialmente de los sacerdotes mineros que viven en las minas, a que haya una mayor identificación del clero con los sectores populares, a que impulsen acciones que puedan facilitar
corporativismo, organizando eh, a los sectores pobres para el bien común, para maximizar el beneficio de los recursos, etc. Eh, Hay también, por otra parte, eh, algunas declaraciones que no se cumplieron, por ejemplo, eh, obispo, creo que llegó a ser nuncio, no me acuerdo, eh, que había anunciado que iba a vender la riqueza de la iglesia para dársela a los pobres. Obviamente nada de eso pasó realmente. Y eh, también en la época de la dictadura de Banzer hay acciones como que Genaro Prata apoya a Banzer, que era un dictador. Eh, Genaro Prata expresa abiertamente su posición en el curso nacionalista del proceso, apoyando posteriormente a la dictadura de Banzer. Del 71 al 78, la dictadura inició acciones que también reprimieron, obviamente, a los curas identificados con los sectores pobres, aparte de las otras acciones políticas, ¿no? Hasta 1972 había 18 sacerdotes, 4 religiosas y 3 pastores protestantes expulsados, eso hizo Banzer, ¿no? No católicos, fíjense. 15 casas de religiosos allanadas, 1.500 presos políticos, 100 eran mujeres y 5.000 refugiados o deportados, entre ellos, claro, sacerdotes también, sacerdotes en las comisarías, la clausura de emisoras de la iglesia, o sea, se ensañó con los sectores identificados con los pobres, especialmente los sacerdotes de pueblo, las radios provinciales, también, bueno, presencia que era de un órgano de la iglesia, tuvo que soportar eh, varias imposiciones de Banzer, ¿no? Hubo algunos obispos que mostraron posiciones de vanguardia, como por ejemplo Luis Rodríguez en Santa Cruz, aunque también eran un poco ambiguas porque estaban en contra del comunismo, ¿no? Y algunas veces, claro, este obispo expresó discursos a favor de su amigo, así lo llamó Banzer, ¿no? Entonces, eh, otra vez la jerarquía eclesiástica, en este caso un obispo de Santa Cruz, defendiendo al represor, al golpista, al dictador que perseguía a mucha gente. Otro que decía lo mismo en contra de la iglesia de izquierda era este cruceño, Luis Rojas Caballero, que apoyó a quienes atacaban, a quienes hostigaban, a los marxistas en la iglesia, ¿no? Los curas de izquierda. Fundaron algunos grupos estos curas de derecha que tenían un perfil evidentemente de la derecha de la religión, ¿no? Es decir, la religión expresada en contenidos de derecha y que apoyaban al dictador, que apoyaban a Banzer. Eh, Fíjense, la Virgen de Cotoca fue declarada protectora del gobierno, claro, del gobierno de Banzer, ¿no? Y Banzer mismo comenzó a utilizar imágenes religiosas para defender los valores cristianos. Eh, Patria y hogar, decía, ¿no? Dios, patria y hogar, ese era uno de los eslogans de las consignas de Banzer, mostrando evidentemente cómo los
muchos curas lo protegían, lo apoyaban, aunque la mayoría, diríamos el bajo clero, tenía más una identificación con los pobres. Hay manifestaciones, el nuncio, ¿no? Los nuncios, es decir, los delegados del Papa, siempre han sido anuentes con el poder, es decir, no hay caso importante en la historia de la Iglesia en que los nuncios hayan dirigido, apoyado movimientos en contra de los poderosos, de los explotadores, sino al contrario, ¿no? Y claro, el caso más vergonzoso es el de Pío XII, que apoyó al régimen de Hitler, ¿no? Siendo el Papa. Entonces, también como nuncios, es decir, los representantes del Papa en los países, ese es el nuncio, que es el cargo más alto, hubo siempre apoyo a los gobiernos de derecha, a los gobiernos golpistas, pero por otra parte, la Iglesia también apoyó, por ejemplo, a través de la Conferencia Episcopal Boliviana, las expresiones de llanto, de dolor de quienes clamaban justicia por sus parientes asesinados, por las represalias, la persecución política, y los curas y monjas del bajo clero siempre estuvieron al lado de quienes sufrieron eso, en contraposición al nuncio, los obispos, los arzobispos, que en general tuvieron, no todos, ¿no? En general tuvieron actitudes anuentes con los gobiernos golpistas, etc. También corresponde en gran medida a los curas haber desarrollado instituciones que defendían los derechos humanos, la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, y eso les ocasionaba evidentemente persecución. Ya era una institución de la Iglesia, se fortaleció posteriormente, y bueno, Manrique, por ejemplo, este obispo de tanta actuación a favor de los pobres, siendo de la jerarquía, lo conocí superficialmente, pero se notaba su protagonismo. Eh, Él no estaba de acuerdo que se usaran imágenes religiosas, por ejemplo, una cruz en una huelga de hambre, ¿no? Pero bueno, esas posiciones son comprensibles también. Y, por ejemplo, eh, algunos otros protestaban contra algunas acciones. A la imagen fascista y racista del régimen se sumó la denuncia de que protegía a Klaus Barbie, ¿no? Klaus Altmann, el carnicero de Lyon. Y bueno, eso también hubo denuncias desde la iglesia. Entonces, hay esa doble eh, faz, hay esas dos caras, ¿no? Aquí continúa desde Pereda hasta García Mesa, es decir, desde el 78 hasta el 81, que son años también todavía de golpismo. Pereda ganó una elección vergonzosa, llena de fraude. Fíjense, el fraude es frecuente en nuestro país. Pero después de ser denunciado, descubierto, por lo menos tuvo la decencia de abstenerse de otra candidatura. Y bueno, después de eso después de Banzer se dieron otros gobiernos, que el de Natush Bush, que también fueron golpistas, Natush Bush, y después Vildoso, no, perdón, después está Walter Guevara, Lidia Gayler, y finalmente el golpe de García Mesa. García Mesa y los últimos gobiernos antes de la UDP, el año 82,
que incluyeron a Rogelio y Mendoza, Torrelio y Vildoso, ¿no? En esta época también se dieron persecuciones a curas comprometidos. Aquí están los últimos, ¿no? Hasta Celso Torrelio y Guido Vildoso, Natush Bush, los que les decía Lidia Gayler, García Mesa. Lidia Gayler al parecer era la tía de García Mesa, así que el sobrino le hizo golpe de Estado. Y bueno, antes Hereda, que era el delfín de Banzer, Padilla, que me dio de él, y bueno, Guevara, ¿no? Entonces, en esta época hay graves acontecimientos, como por ejemplo el asesinato, la tortura y asesinato de Luis Espinal, que se produjo en marzo del 80, fíjense, ya son más de 40 años, por paramilitares que eran dirigidos por una mafia de narcotraficantes con Luis Arce y con Luis García Mesa y Luis Arce Gómez encabezándolo, que son los golpistas de ese mismo año, 1980, en julio, 17 de julio de 1980, del golpe contra Lidia Gayler. Entonces, sacerdotes esclarecidos, el fundador del semanario Aquí, brillante intelectual, crítico de cine, como fue Luis Espinal, identificado siempre en sus homilías, en sus editoriales, con la democracia, la lucha contra los golpistas, fue brutalmente asesinado. Ese puede ser el ejemplo más elocuente de la persecución que sufrieron los curas durante regímenes dictatoriales, ¿no? Este sacerdote murió antes del golpe de García Mesa, en marzo, en julio fue el golpe, y después del golpe también hubo mucha persecución a sacerdotes, ¿no? No es el único en Latinoamérica, ¿no? Arnulfo Romero en El Salvador también es un mártir que fue asesinado y que representa la identificación con los pobres, la lucha codo a codo con los sectores populares y la represión de los asesinos y los dictadores que encuentran en estos curas una amenaza enorme contra sus propios intereses. Bueno, aunque no era cura, también se da el asesinato de Marcelo Quiroga Santa Cruz el 17 de julio del 80. Y hay en ese tiempo un documento famoso, Dignidad y Libertad, de la Conferencia Episcopal de Bolivia, que declaraba que denunciaba las detenciones, la tortura, los vejámenes, los allanamientos, el silenciamiento, las bombas. La Radio Fides, por ejemplo, fue bombardeada, aunque no murió nadie en ese bombardeo, pero destruyeron todos sus equipos. Y bueno, hicieron una gran cantidad de arrestos y torturas a los sacerdotes identificados con las radios, la Radio Fides, por ejemplo, el semanario Aquí, que ya lo habían torturado a Espinal. Entonces, hay estas acciones de los gobiernos militares que evidentemente fueron brutales, que también reprimieron a los laicos, y en general a los sectores populares, llegando a situaciones extremas de exilio, torturas, etc. Entonces, después, desde el año 1982, que se recupera la democracia, Vildoso entrega el poder a Siles Suazo en octubre del 82. Fíjense, este año se van a cumplir 40 años de vida democrática ininterrumpida. Da lugar a que la iglesia, bueno, saludar al triunfo de la democracia, pero también de que apoyar a los pobres, ya no en una situación de dictadura,
totalitarismo político dado por el golpe, sino en condiciones democráticas. Apoyó a los partidos políticos sin comprometerse con ninguno. Buscaba siempre ese rol que se había dado en 1968 en el gobierno de Barrientos, que fue el de mediar, es decir, de mediar entre el gobierno y los sectores populares que sufrían las decisiones económicas y políticas del gobierno. Los acontecimientos que se dieron especialmente después del gobierno de la UDP, que precipitó una crisis económica inédita en la historia de Bolivia, casi similar a la que se dio en Alemania después de la guerra, también similar a la que se dio en el crack de 1929, esa situación que generó las relocalizaciones, el desempleo, la quiebra del Estado benefactor y finalmente las medidas de paz extensor en 1985 con estas situaciones, ¿no?, que les describo como la relocalización, etcétera. Alineó también a la iglesia con los sectores populares, por ejemplo, el 86, al año del gobierno de Paz Extensoro, porque Paz Extensoro sustituyó a Siles Suazo e inauguró la época que se llama neoliberal. La iglesia apoyó a una marcha de 10,000 mineros, promovió el acuerdo, evitó enfrentamientos, tuvo ese rol moral de mediadora de los conflictos, buscando apoyar lo más posible a los sectores populares, pero encontrando también salidas, evitando mayores enfrentamientos, posibles muertes, en un contexto en que, por ejemplo, la COP perdió fuerza, la iglesia siguió mediando a favor de los trabajadores, trató de ampliar su convocatoria, claro, también con la fuerza moral que todavía tenía y que de alguna manera, pese a los escándalos mundiales, todavía hoy tiene, ¿no? En nuestro país sigue habiendo declaraciones de los obispos, críticas a los gobiernos, lo que constituye evidentemente una posición política que en otras partes no existe, ¿no? Es decir, todavía en nuestro país la iglesia, pese a haber sufrido también los embates de la crisis de la propia iglesia católica a nivel mundial, tiene todavía cierta voz, cierta convocatoria, cierta, aunque mínima, autoridad moral que permite mantener ese rol de mediación. Y claro, las instituciones que lidera, por ejemplo, que está directa o indirectamente involucrada, le permiten también tener cierta palabra en los conflictos y utilizar su influencia para resolver, para solucionar, para impedir que los conflictos se agudicen. Bueno, hubo también motivación para que los partidos políticos dieran lugar a salidas políticas en situaciones de conflicto, como por ejemplo en la Alcaldía de La Paz, el año 89, y que haya siempre en el marco democrático. Las conclusiones de estos años son un poco más largas, como pueden ver, pero ya son las últimas. Hasta aquí llegó mi resumen de la participación de la iglesia, es decir, hasta los años 90 en nuestro país, hace 30 años. Pero algunas se pueden extender todavía más. Hay una cantidad de gestos de la iglesia secular, es decir, del bajo clero, eh, que se caracteriza con una identificación con los pobres,
En tanto que la iglesia jerárquica, los altos prelados, desde el nuncio hasta los obispos, aunque no todos, tienen una proclividad hacia las clases dominantes, sus propias prerrogativas. Viven también de una forma muy ostentosa, lo que no sucede con el bajo clero, ¿no? El cura del bajo clero se va a vivir en una parroquia que no es ostentosa, al lado de los pobres, a promoverlos. Esas son las dos caras en general en el siglo XX de la Iglesia Católica, y eso hay que reconocer y señalar, sin llegar a reduccionismos tendenciosos, ¿no? No es que la Iglesia ha sido una vergüenza siempre, ni es que la Iglesia ha patrocinado, auspiciado luchas populares, reivindicaciones de los pobres de una manera homogénea. Al contrario, se dan también se dan esos enfrentamientos en el interior de la iglesia, que representan también tendencias mundiales. La iglesia progresista, que ha promovido, por ejemplo, la teología de la liberación en América Latina, que busca una educación liberadora, el bajo clero identificado con esos ideales y que tiene un fuerte contenido político con enclave un tanto idealista y romántica, pero que también ha tenido protagonismo político relevante, por ejemplo, contra Banzer, ¿no? La dictadura de Banzer. Y por otra parte, los otros, ¿no? Eh, Hay inclusive alrededor de 800 sacerdotes, eh, eran bolivianos de nacimiento hacia los años 70, lo que muestra también que había poca vocación nacional de ser cura. Y bueno, después eso cambió un poco, pero después también los últimos años hay un decaimiento por las situaciones vergonzosas de la Iglesia Católica a nivel mundial. Y los extranjeros han sido siempre nombrados para ocupar cargos jerárquicos, ¿no? No solamente el nuncio, sino los obispos. Hace poco, claro, hubo el primer obispo boliviano representando a Bolivia, claro, todos los obispos que representaban a Bolivia antes eran alemanes, franceses, pero ninguno era boliviano. Fue Terrazas, ¿no? El primer obispo, o perdón, el primer cardenal que representó a Bolivia. Todos los cardenales anteriores eran de otra nacionalidad. Y también los obispos, es decir, la jerarquía era siempre extranjera. Y por esa tendencia vivían como la iglesia jerárquica extranjera, ¿no? Como vive un cardenal en Alemania o Francia con grandes prerrogativas y obviamente grandes riquezas que no siempre son evidentes. Entonces, hay que comprender que esa es la realidad, esa ha sido la realidad de la iglesia en Bolivia, con estas dos caras, ¿no? De los de arriba, y que eran una minoría extranjera especialmente, y la mayoría de curas vinculados, motivados, de curas románticos también, con vincular una posición política a sus propias creencias religiosas que, por último, les motivaban a su propia acción de misioneros de la Iglesia Católica en un país como Bolivia, siendo muchos extranjeros, pero también una gran cantidad de bolivianos. Y también con curas en la jerarquía que mostraron esa tendencia a apoyar a los pobres, aunque siempre con algunas ocurrencias en contra del comunismo, en contra del aborto y situaciones así que son parte de la dogmática católica, ¿no? Eh, pero hay esa doble cara. Darcy Ribeiro, este autor brasilero, habla de los pueblos testigos, ¿no? Eh, que se refiere
Eso son los pueblos en que los derechos políticos, los derechos sociales son aplastados, son negados, especialmente de una masa indígena. Y el compromiso con esos pueblos, con los pueblos testigos de la explotación, de la exclusión, ha sido una orientación para la Iglesia desde el Concilio Vaticano II y también con documentos doctrinales como Medellín y Puebla, ¿no? Que ratifican la opción preferencial por los pobres y también por estos pueblos testigos que con los que el cura tendría que comprometerse, solidarizarse y apoyarlo en su propio desarrollo y también, obviamente, desde el punto de vista cristiano, en su evangelización. Eh, Hay muchos gobiernos que se dieron en la historia de Bolivia desde 1825, pero los últimos años, desde la revolución del 52 hasta el siglo XXI, es decir, hasta los años 90, el año 2000, eh, hubo también más de 20 cambios de gobierno y ahí se distinguió también lo mismo, ¿no? La identificación de la iglesia de abajo, la iglesia comprometida con los pobres, con denunciando las dictaduras, la violación de los derechos humanos, favoreciendo la huida de políticos perseguidos, de personas perseguidas por los regímenes dictatoriales, buscando el entendimiento, buscando el diálogo, usando su fuerza moral. Y por otro lado, otros sacerdotes en general de la jerarquía, pero también algunos sin mayores prerrogativas de poder, apoyando a los dictadores. Eso también existe y es necesario mencionarlo como esa doble cara que tuvo la iglesia en estos años de la historia de Bolivia. Y también hay que, pese a que hubo algunas críticas, hay que resaltar que la mayor parte, casi todas las veces que la iglesia medió, se llegó a una solución aceptable. Obviamente no satisfactoria plenamente para ninguna de las partes en conflicto, pero que evitó situaciones extremas. De esa manera, eh, la iglesia también, aunque no ha cumplido en muchos casos una identificación con los actores de abajo que se enfrentaban a los opresores de arriba, ha permitido que se eviten situaciones extremas de dolor, de muerte, de asesinato. Y también hay que señalar que los propios curas de abajo sufrieron en muchos casos no solamente expulsiones, no solamente exilio, no solamente persecución, sino también tortura y muerte. El caso más importante es el de Espinal, como hemos visto, ¿no? En la historia no solo de Bolivia, sino de Latinoamérica. Es decir, son también la iglesia progresista de Bolivia. Bien, con eso terminamos este tema que algunos de ustedes dijeron que sería interesante, sería bueno considerar. Y estoy anuente a escuchar sus preguntas o comentarios que completan este tema referido específicamente a la relación de la religión con la política, particularmente en la historia de nuestro país e inclusive antes, en la historia del Alto Perú, en la historia de los incas que sometieron a los aymaras, etcétera. Adelante, por favor. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Bien, buenas tardes, doctor. Yo quisiera hacer un comentario. Eh, el caso de Néstor Paz me parece bastante interesante y particular en nuestro país.
ya que a través de su noción que, que profesaba de hombre viejo y hombre nuevo, se puede eh, uno puede comprender cómo es que este cristiano ha recibido la influencia del marxismo latinoamericano y al mismo tiempo nos permite comprender cómo es que los fenómenos eh, de la religión, sobre todo, eh, han entrado, ¿no?, en una especie de interacción, ¿no?, con lo político y que no han acabado o no han terminado en los años 70, sino que lo hemos seguido viendo más adelante y lo seguimos viendo en la actualidad, en muchos discursos que siguen practicando esta larga tradición del cristianismo, doctor. Muy amable, gracias, Rodrigo, por tus opiniones, que todas son muy valiosas. Y efectivamente es así, ¿no? Hay que tener en cuenta que, bueno, él estuvo en el seminario, pretendía ser religioso, se educó con los jesuitas y tenía una fuerte vocación de servicio y que extremó esa vocación de servicio tomando las armas. Es decir, no bastaba mostrar una actitud de apoyo a los pobres, de solidaridad, de vivir como ellos. Esa es la forma de vida también de muchos curas, ¿no? Que hay que valorarla porque es auténtica. Como hay tanta hipocresía entre los curas también, pero hay curas que son auténticos, son honestos consigo mismos, viven lo que predican y forman a personas con un fuerte espíritu de solidaridad y de compromiso. Y en el caso de esto, Paz Zamora era también de amor, ¿no? De amor a la humanidad. Él tomaba las armas como una expresión de amor al nuevo hombre, al hombre bueno y cristiano. No había en su discurso, y eso estaba en su diario, el diario de Néstor Paz Zamora, que mayores contenidos ni referencias marxistas, ¿no? No se puede decir, por ejemplo, que su diario muestre al marxista, era él más un creyente fervoroso que encontró en las armas, es decir, en declarar una nueva guerrilla después de la del Che Guevara, que fue reprimida por Barrientos, la forma de promover un cambio de gobierno, ¿no? Y de tomar el poder. Lamentablemente no tenía mucha idea de las tácticas militares, no tenía mucha idea de cómo se tendría que llevar adelante esto. Planificó tan mal sus movimientos políticos que terminó él y sus compañeros en armas muertos de hambre, ¿no? Murieron de inanición, no murieron emboscados por el ejército boliviano, como fue el caso del Che en el Yuro, sino fue la ausencia de alimentos, de agua, lo que diezmó y finalmente derrotó a la guerrilla de Teoponte, en la que protagonizaban Néstor Paz Zamora esta aventura terrorista, bueno, no terrorista, sino guerrillera, tenemos que decir esta aventura guerrillera que no tenía ninguna posibilidad de triunfo, porque desconocía él cualquier forma de organización que en otras partes sí dio resultado. El Che, por ejemplo, había combatido en el Congo, no solamente en Cuba, sino también en el Congo, había liderado movimientos guerrilleros exitosos y tenía mucho conocimiento de las tácticas guerrilleras. Eso no sucedía con este joven hermano de
de quién fue presidente de la República, ¿no? Jaime Paz Zamora, el año 89 al 93, sino más esta romántica visión de involucrarse hasta el extremo, hasta dar la vida de una forma tan lamentable, muriendo ni siquiera en un enfrentamiento militar, sino muriendo de hambre. Y claro, en su diario aparecen estas reflexiones también dedicadas muchas a su mujer, a su compañera, que motivan esta actitud extrema de alguien que tampoco tenía un discurso marxista, sí una manera muy profunda de involucrarse auténticamente con sus propios ideales y su propia visión de compromiso de alguien de una familia pudiente, con una muy buena formación, con una educación jesuita sólida, y también que había hecho propio ese discurso de identificación y de involucrarse hasta las últimas consecuencias. En eso fue totalmente consecuente con los pobres, ¿no? Gracias por tu intervención, Rodrigo. ¿Alguien más tiene alguna opinión que quisiera ofrecernos sobre alguno de estos temas de nuestra historia en que vemos la relación de la religión con la política? Sí, Adelante, Lautaro. sí, ya. Bueno, no es Bolivia, pero México, y muestra otra cara, ¿no? de la iglesia, y es en un lugar alejado, es en San Luis de México, donde hasta se ha llevado adelante una película. Trabajadores de la universidad deciden ir a hacer a hacer un camping. No estoy hablando por los años 60 más o menos, pero cometen el error de ir a pedir, digamos, alojamiento a la iglesia. Y el cura les niega, obviamente, pero posteriormente sale con megáfono, ¿no? Y empieza a alborotar al pueblo en contra de de las cuatro personas que habían llegado, declarándoles que eran los comunistas, se están viniendo a matar. Entonces se genera un cruel asesinato con la sobrevivencia de una persona que sobrevive, claro, que creo que le cortan sus dedos, pero ha sido una tortura fatal, ¿no? Eso no está relacionado a ningún gobierno, pero está relacionado a una actitud particular de lo que es la iglesia, por un lado, y por otro lado la influencia, o sea, la actitud política de la iglesia, ¿no? A eso me voy. Gracias. Sí, como dije, es algo muy sesgado reducir la iglesia a A o a B, ¿no? Hay que ser consciente que hubo siempre esas dos caras que yo he señalado en la historia de Bolivia, que es también la historia de Sudamérica, de Latinoamérica. En México han habido curas asesinados, perseguidos por distintos gobiernos, y desde la llegada de los españoles, el obispo de Chiapas, Bartolomé de las Casas, ha defendido a los indios, ¿no? Con argumentos muy sólidos, incluso teológicos, como también ha habido estas actitudes que tú señalas, la que señalas yo no conozco, dice San Luis, debe ser San Luis Potosí posiblemente, pero que muestran también los temores, ¿no? Eh, Fue un papa que una vez dijo, basta ya de temer a los comunistas, ¿no? Porque hubo una época, incluso anterior al Concilio Vaticano II, en que la iglesia tenía mucho miedo al comunismo, ¿no? Y posiblemente sea en ese contexto. El Concilio Vaticano II fue del 63, si no me equivoco, y antes había ese terror al comunismo, y claro que si se declaraba en un país implicaba la destrucción de la iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, una evaluación ecuánime de lo que es la relación de la política y la religión, particularmente en Latinoamérica y particularmente sobre la Iglesia Católica, debe reconocer estas dos caras, ¿no?
que se dan desde la llegada de los españoles, desde Bartolomé de las Casas, opuesto a Ginés de Sepúlveda. Ginés de Sepúlveda que decía, estos no son hombres, son homúnculos, ¿no? Hay esa actitud llena de violencia, de insultos, de denostación de los indios, etc. Pero también existe lo otro, ¿no? Curas muertos, torturados, por vincularse, por trabajar, por dar su vida. Muchos curas que no se puede desconocer que, aunque tengan una vida relativamente confortable, en muchos casos han tenido también opciones preferenciales auténticas que implicaban dejar las comodidades y vivir como los pobres junto con los pobres. Y eso se da desde el Concilio Vaticano II, desde los documentos de Puebla, de Medellín, y desde la teología de la liberación, que es una expresión también. Entonces, no es ecuánime y es bastante sesgado decir, la iglesia es esto, o A o Z, ¿no? Posiblemente es verdad que sea A, pero también es Z y también hay otros matices, y esos matices forman una riqueza de acontecimientos que muestra también las discrepancias, las diferencias, muestran sus limitaciones, muestran su vergüenza, porque hay también una enorme vergüenza de lo que ha sido la iglesia en el Nuevo Mundo, en la colonia, pero también sus grandes luces de gente muy comprometida, de mártires como Arnulfo Romero, como Espinal, y también otros curas, ¿no? No hace mucho han matado a 6 curas, de unos 20 años ya, creo que era también en México, simplemente, bueno, eh, bandas de narcotraficantes, etcétera, que se ensañan también contra quienes profesan la religión. Entonces, es muy fácil tener una opinión sesgada, que es fruto también de la dominación ideológica promovida por algunos que les conviene atacar o defender a la iglesia sin ver el otro lado. El propósito que tuve al desarrollar estos contenidos con más tiempo, porque yo solo les he dado algunas pinceladas de resumen, es mostrar que la iglesia en Latinoamérica tiene esa doble faz, ¿no? Esa cara de compromiso y esa cara también de ser cómplices, en algunos casos felizmente los menos, con los dictadores, con refugiados nazis como Klaus Barbie, etc. Eso ha existido y no se puede negar. Y desconocer eso, bueno, es ser ignorante, ¿no? No conocer la imagen completa y quedarse solo con la muestra de algo que está sesgadamente enfocado como si lo demás no existiera. Existe todo lo demás y nos muestra un panorama de luces y sombras, de vergüenza y de grandes logros que solo una evaluación ecuánime y objetiva desde un punto de vista no solo histórico, sino político, debería realizar. O sea, tipificar, por ejemplo, la iglesia como una vergüenza sin ninguna luz es pues un interés ideológico de quienes quieren denostarla para justificar sus acciones en algún momento. Eso también hay que estar conscientes, es decir, lo que se promueve en algún momento como discurso es para justificar lo que se va a hacer o lo que ya se ha hecho en ese momento. El discurso académico no tiene esa vinculación con acontecimientos ni decisiones políticas, es decir, lo que yo enseño no tiene que justificar nada porque yo no estoy defendiendo ni atacando una decisión concreta actual, simplemente es una investigación, un estudio lo más objetivo posible, que además no toma en cuenta los prejuicios que pueda tener, por ejemplo, un historiador. Un historiador creyente va a mostrar de una manera sesgada a la iglesia y uno ateo de otra manera sesgada también, pero de otra forma. Entonces, académicamente hay que tratar de ser lo más imparcial y objetivo posible, sin tomar una posición que se reduzca de modo infantil, inclusive, a reducir
una historia compleja y una historia rica a una consigna que valora o que denosta de una manera absoluta un complejo de narraciones de acontecimientos, de hechos protagonizados por la Iglesia, mostrando también las relaciones complejas de la religión con la política. Bien, no sé si hay alguien. Y alguito más, por favor. Nada, el tema es la religión católica, ¿no? En relación a las otras sectas religiosas, cómo las otras sectas han influenciado también, ¿no? Políticamente, ¿ya? Pero se puede conocer todas las contradicciones que puede tener la Iglesia Católica, ¿no? En toda su actitud, ¿ya? Pero es más cerrado lo de las otras sectas religiosas, ¿no? Bueno, sobre lo que dices, yo no he hablado sobre ese tema, ¿no? Por ejemplo, las sectas protestantes, pero los distintos estudios, yo me he basado en esta exposición en distintos libros. Jeffrey Kleiber, por ejemplo, Historia de la Iglesia en América Latina, es muy buen libro ese. Hay otros más, y donde hablan también de las sectas, ¿no? Hubo una estrategia de la CIA de muy temprano, inclusive en los años, aproximadamente años 40, de introducir las sectas en América Latina, es decir, de fomentar el desarrollo de las sectas en América Latina con el propósito del descrédito que podría promoverse en contra de la Iglesia Católica. Y era una estrategia a largo plazo, ¿no? Que finalmente alcanzó sus mayores logros a fines del siglo XX, ¿no? Con una proliferación de las sectas en América Latina que obviamente ganaba a la Iglesia Católica en muchos lugares, es decir, eran más los protestantes que los católicos. Y para eso diseñaron distintas tácticas, ¿no? Estas tácticas de excesos emotivos, por ejemplo, hablar en lenguas o que lleguen a una situación de paroxismo los que están asistiendo al culto, son medidas estudiadas y promovidas como parte de esta manipulación de masas. No es algo espontáneo, no es algo divino, son medidas políticas para incrementar el paroxismo del destinatario y lo hacen muy bien. Y sus promotores y sus pastores también se adiestran en la manipulación del auditorio con ejemplos, con un uso muchas veces bastante conocedor de la Biblia, etcétera, pero siempre con interpretaciones sesgadas. Entonces, corresponde a una estrategia eminentemente política. Aquí no se trata de qué religión es la verdadera, ni mucho menos. Las sectas, y sobre eso hay muchos estudios, pueden ver en internet, representan una estrategia política de aplastar a la Iglesia Católica en Latinoamérica, por lo que representaba la Iglesia Católica especialmente en los años de la teología de la liberación. Una gran motivación fue, por ejemplo, la actuación de los católicos en El Salvador apoyando al Farabundo Martí y en Nicaragua apoyando al Frente de Liberación Nacional. Es decir, el gran diálogo era católicos y comunistas, ¿no? Como supuestamente tendían a lo mismo, pero unos creyentes y otros ateos. Entonces, ¿cómo podrían dialogar? Y ante ese riesgo de que los marxistas, los socialistas sean apoyados por los católicos al estilo de Néstor Pasabora, ¿no? Es decir, radicalizados, generó también la necesidad de que haya una competencia religiosa de las sectas, de los grupos protestantes en contra de la Iglesia Católica. Entonces, hay que tener en cuenta que
estas apariciones de sectas no es casual, responde a lineamientos políticos que incluso exceden las fronteras, ¿no? Fue un lineamiento internacional de competencia contra la Iglesia Católica a favor de estas prácticas que evidentemente no tienen ningún compromiso político, al contrario, se proclaman apolíticas, se proclaman contrarias a cualquier partido político, lo que no sucedía con muchos católicos, como por ejemplo los países que he señalado, con frentes marxistas, como el Frente de Liberación Nacional de Nicaragua y también el Farabundo Martí de El Salvador, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta para conocer y tener un juicio de valor sobre estos procesos de la iglesia protestante, es decir, de las sectas protestantes. Bueno, ha llegado el momento y hemos terminado. Si hay alguien que se ha conectado y no le he llamado la asistencia,